medimos, medimos, medimos también, medimos también vuestra comprensión de lectura. Así que a las 9:55 más o menos les envío el enlace para que ustedes puedan desarrollar la parte que corresponde a lo que es la práctica calificada número uno, ¿no? La práctica calificada número uno. Muy bien. Entonces, entonces vamos a tener la parte de la clase. Saquen su cuaderno de apuntes, cuaderno de notas, ¿no? En la evaluación también van a tener que usar sus notas, sus apuntes, no hay problema. No es una cuestión de memoria, sino que ustedes pueden usar libremente su material de consulta, su material de trabajo, por supuesto, ¿no? Muy bien. Empezamos a la parte de cristología. Hemos empezado por la parte general, ¿no? Hemos empezado por la parte general, que es la parte soteriológica, y vamos a la parte cristológica, ¿no? A la parte cristológica. Tienen ustedes los materiales correspondientes en relación a eso. Eh, bueno, por otro lado, también no olvidar que ya a partir de la próxima semana ya podemos ir entregando sus trabajos para poder ser chequeados, para poder ser revisados. ¿Mm? Entonces ahí el trabajo de exposición, su trabajo de exposición ya ustedes vayan entregándolo para poder revisarlo, ¿no? Que eso fundamentalmente es el resumen, no olvidar, ¿no? Ese trabajo hay que presentarlo con antelación para que va a ser materia de la exposición. Por supuesto, hay que revisarlo antes, hay que chequearlo, hay una especie de asesoría y ya ustedes lo hacen las correcciones necesarias, ¿no? Y de esta manera que quede expedito para el día de la exposición, que es en la semana 7, si no me equivoco, la semana 7, así que vayan avanzando en ese sentido. Me preguntaron también en relación a los que no pueden. Bueno, los que no pueden por cuestiones, quizás hoy no están presentes, por cuestiones, qué sé yo, ministeriales, por favor, se comunican conmigo, ¿no? Para ver la parte de la justificación. Creo que tengo ahí algunos mensajes al respecto, ¿no? Entonces, para poder ver cómo lo podemos evaluar en ese aspecto, en ese sentido. Pero tiene que dar su evaluación, tiene que darla de todas maneras, ¿no? Así no pueda, tiene que rendir su evaluación, su práctica calificada. Bueno, bien, entonces tomen nota, tomen apuntes, nota, apuntes, por favor, la parte de la cristología, ¿no? Después, por supuesto, vamos a hacer toda una síntesis de lo que estamos mirando, de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, siempre haremos después una síntesis al final del, al final de la clase y también al final del curso en relación a los temas que estamos viendo. No olviden que estamos viendo tres enfoques: el enfoque bajo la perspectiva soteriológica, 2 semanas; bajo la perspectiva cristológica, 2 semanas; bajo la perspectiva neumatológica, 2 semanas; y las 2 últimas semanas, la semana de recapitulación y evaluación, y la evaluación final, ¿no? Así que vamos a mirar en ese aspecto, en ese sentido, los temas que corresponden a esta parte, ¿no? En ese aspecto, en ese sentido, ¿no? Vamos a ver por acá. Ujú. Como ustedes verán, por razones obvias, ¿no? Por razones obvias, la relación entre la cristología y la soteriología, por supuesto, guarda mucha relación, ¿no? La parte soteriológica es obviamente el proceso, es la visión general, amplia, en cuanto a lo que significa, en cuanto a lo que significa, eh, en cuanto a lo que significa la reconciliación con Dios. Voy a ver, por favor, que puedan, a ver, creo que se está filtrando un sonido, no sé si podemos silenciarlo, permítame, por favor, para evitar. Hermana Ethel, a ver allí, ayúdeme.
a silenciar a los hermanos para que no se filtre algún tipo de sonido y pueda de alguna manera interferir. O si no me hace como hospedador, le agradecería también para poder controlar algún tipo de sonidos, un tipo de sonido. Gracias. Ok, listo. ¿No? Ok, ok. Muy bien. Entonces, tenemos unos media hora más o menos, 30 a 40 minutos aproximadamente para la parte de la exposición. Y luego vienen las preguntas. Preguntas, observaciones, ampliaciones y todo lo demás. Así que tomen nota. Si es que hay alguna pregunta, anótenla, por favor, para después tomarlo en cuenta en la parte de las preguntas, ¿no? En la parte que corresponde a las preguntas. Muy bien. Bien, vamos a mirar entonces por acá. Entonces, por acá, a ver. Ujú. A ver, por acá. Vamos a ver entonces por acá. Ujú. Pastor, ¿podría hacerle una pregunta? Hermana, a ver, antes de la exposición, dígame, a ver. Sí, como yo es la que sí la primera clase que estoy entrando en vivo, ¿Este es porque su la primer curso? anterior. ¿Me escucha, Pastor? Sí, 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 dígame. Ya, entonces leyendo yo los que ahí el sílabos y lo que usted estaba hablando, quisiera que un poquito me explicara acerca de la práctica calificada. Entendía que usted nos ha dejado ahí como el trabajo para leer las lecturas en los libros, por ejemplo, en lo que es la cueva, sobre las herejías modernistas, ¿no? Sobre la página 65 y 69, ¿verdad? Correcto. Ya, eso estaba entendiendo que iba a ser en la lección 7, ¿no? ¿O es que hoy día lo va a tomar eso? No, eso estoy un poco de mi duda, pastor. No, eso es de hoy, hermana. Ese tema en la cueva corresponde a la lección 7. Ya, Ese es el tema en la cueva, es la lección 7. Pero la calificación de ese tema es hoy. ya. Y de la exposición que usted está hablando, pastor, La exposición de la que me refiero está en el sílabus, en la parte final están los temas, están los grupos. ¿Usted ya tiene grupo? sí, justo entré cuando estaban haciendo los grupos. Ya. Los grupos estaban en el grupo 2, creo, pero en esta semana no nos reunimos en ese instante un ratito, pero luego no, ya no nos hemos reunido en esta semana. Entonces, la exposición es de las preguntas que usted ha dejado al final del sílabo. Claro, allí en la parte final del sílabo, ahí están los grupos, está la ¿Ya? parte que tienen que resumir, está también el texto, que también ya les he colgado el texto en el WhatsApp. La hermana Ethel seguramente les ha hecho llegar. Bueno, los ha colgado seguramente ahí en el WhatsApp. Entonces, el trabajo que tienen que hacer es conforme a lo que está el sílabus. Y Ah, ahí está inclusive lo que deben de realizar en qué consiste el trabajo. Ahí está en el sílabus, ¿no? ya, El entonces, trabajo tiene que entregarse, las exposiciones empiezan, entiendo, la semana 7 me parece. ujú, sí dice, la semana 7. La semana 7 empiezan las exposiciones, ¿no? Y la semana 8 es la evaluación final. Entonces, Ah, ya, ¿no? Y la semana 7 las exposiciones empiezan por sorteo, ¿no? ¿Qué es lo que ya. van a hacer en las exposiciones? Ahí está también indicado en el sílabus, en la parte, creo que está en rojo, me parece. Ya, Eso hay pastor, que ver. estaba Eso hay un que poco ver. confundida en ese punto, pastor. Ya, eso es lo Entonces, que... entonces eso. Tiene que entregarse ya los primeros borradores del trabajo de exposición a partir de la próxima semana, ¿no? Bueno, a partir de la próxima semana y las subsiguientes, en la próxima semana 4, 5, la semana 4, 5, la semana 6. Ya deben ir entregándose los resúmenes para poder chequearlos y ustedes hagan las correcciones. O sea, ustedes
No solamente van a hacerlo, sino que antes de que lo presenten, yo tengo que exponer, yo tengo que revisarlo para que ustedes lo Ya. expongan. Ujú. Oh, ya, ya, pastor. Estaba un poco confundida en ese punto, pastor. Quería que me aclarara ese punto. Ya, No hay pastor. problema, solamente cualquier cosa con la hermana Ethel. Ella es Ya. la delegada del curso, entonces a ella, para que no caiga en una dudas en cuanto a alguna indicación. ¿Sí? Mm, ya, ya, pastor. Disculpa. ¿De qué, Sí, está. hermana? ¿De qué? Gracias. Muy bien. Volvemos nuevamente a lo que significa la parte de la cristología, la perspectiva general en cuanto a la cristología. Muy bien, definitivamente cuando hablamos de la cristología, tenemos que tener referencia, por supuesto, al enfoque antropológico, por supuesto, porque la cristología ya es la esencia misma de la salvación. Cuando hablamos de cristología, ya estamos hablando del objeto concreto, de la esencia concreta de la soteriología, que es la cristología, ¿no? La cristología. Entonces, para ello, no puede haber cristología y por ende soteriología si es que no hay perdición, si es que el hombre no está perdido, sino en vano murió Cristo, en vano vino el Señor, ¿no? Entonces, la razón precisamente tiene que ver con el hecho de que el hombre cayó, de que el hombre se enajenó, ¿no? De que el hombre se enajenó. Allí tenemos en el Génesis capítulo 3, versículo 15, precisamente esa enajenación del hombre. Y a la vez también lo que sería el protoevangelio. Este es un término teológico, no es bíblico, no está en la Biblia, lo cual no significa que no sea bíblico, sino que es una construcción teológica para poder indicar lo que realmente está pasando ahí. Y lo que está pasando ahí es esta frase teológica que significa el protoevangelio. ¿Qué significa el protoevangelio? Significa la expresión más antigua del evangelio, ¿no? La expresión más antigua del evangelio. Aquí, en esta parte, a partir de aquí, aparece ya el momento en la cual el hombre, en la cual el Señor empieza el proceso, digamos, en el ámbito de la creación, el ámbito humano, en el ámbito de la historia de la creación o la historia de la humanidad, empieza a construirse paulatinamente todo el proceso de lo que es la salvación. Aquí es la primera expresión más antigua en cuanto a la salvación. Tomar eso en cuenta, ¿no? El protoevangelio. Entonces, el protoevangelio tiene que ver efectivamente con esta expresión antigua en cuanto a lo que significa el proceso de la salvación. Tú le irás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar, ¿no? Entonces, pondré enemistad entre ti, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Aquí hay una enemistad entre estas simientes. La simiente tiene que ver con generación, tiene que ver con generación que viene, es decir, la generación que vendrá más adelante, ¿no? Entonces, habrá una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Obviamente está hablando de Satanás, está hablando de Satanás. Y en cuanto a la simiente de la mujer, ya está prefigurando la venida del Mesías a través de la mujer, ¿no? Entonces aquí ya prácticamente se van estableciendo dos realidades. Hay dos rivalidades que ya están enfrentadas. La obra de Satanás al engañar a la mujer y engañar a la humanidad y la humanidad enajenarse de Dios y todos por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, como dice la Biblia, por lo tanto, todos han pecado y están destituidos de la gloria del Señor, ¿no? Entonces, no hay justo ni aun uno. Entonces, esa situación, esa realidad, ahora va a encontrar una rivalidad que tiene que ver con la simiente de la mujer, ¿no?
Entonces, y esa simiente de la mujer, justamente a través de la simiente de la mujer vendría el Salvador, el Cristo. Resultado de la enemistad entre una, ¿no? Dice, una te herirá en la cabeza y la otra te herirá en el calcañar, ¿no? Aparentemente aquí, como lo interpretan muchos teólogos, la herida en la cabeza es fatal. La herida en el calcañar o en la rodilla o en la parte, digamos, de la espina, ¿no? O en la parte también posterior, tiene que ver con una herida, mientras que la herida en la cabeza es una herida fatal. La herida que le proporcionará la mujer a la serpiente será una herida fatal, una herida terminal en la cabeza, ¿no? Una herida fatal. Entonces, el enfrentamiento es cada vez más, obviamente, letal. El hecho de la marca, el hecho que marca de manera decisiva es la resurrección de Cristo. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Entonces, aquí en esta situación vemos, por ejemplo, bueno, aquí hay dos líneas rojas que empieza con un punto, vamos a decir que empieza con una parte estrecha y se expresa y avanza en la historia hacia la manifestación del, hacia la manifestación precisamente de Cristo, hacia la encarnación del Verbo, que es la expresión máxima, que es la expresión máxima en cuanto a lo que significa la revelación. No hay una declaración más contundente, no hay una obra ni un hecho, digamos, ni un hecho tan grande, tan sobrenatural, tan trascendente que religión haya sostenido en cuanto a la encarnación del Verbo, en cuanto a la encarnación de Dios en el Verbo, ¿no? Entonces, esta situación, por supuesto, por eso es que se trata aquí de unas líneas cada vez más, digamos, más amplias en el sentido que nos abre hacia una manifestación. Y ese hecho de la encarnación está de alguna forma cerrado con otro hecho que tiene que ver con la resurrección de Cristo. No solamente la venida de Cristo, no solamente la encarnación del Verbo en Cristo, sino que ahora tiene que ver con el hecho decisivo de lo que significa la resurrección de Cristo. Y ahí, frente a esa resurrección, el hecho de que el apóstol Pablo dice, el pecado no se enseñorea de nosotros. O sea, el pecado ya no nos domina, el pecado ya no ejerce control sobre nosotros. El pecado ya no ejerce control sobre nosotros, sino que estamos libres precisamente del pecado. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. La obra de Jesucristo es una obra perfecta, una obra única, ¿no? Única y perfecta. La condición del hombre, entró la muerte, efectivamente el hombre caído, entró la muerte espiritual, la muerte física. Se puede decir que el hombre estaría en búsqueda de un Dios, ¿no? En búsqueda de un Dios. El hombre en realidad ha sido creado y ha sido diseñado para poder adorar a Dios. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre se enajenó, cuando el hombre perdió esa virtud de la comunión con Dios, entonces fue y buscó otros elementos que trasciendan a él, otros elementos trascendentales en su vida, porque el hombre fue creado para poder adorar a Dios, para poder servir a Dios. Pero como el hombre se enajenó, se perdió, ¿no? Se desvió, como el hombre falló en el propósito que había establecido por el Señor, sin embargo, esa necesidad de buscar algo trascendente, algo sobrenatural en el interior del hombre, da lugar a lo que sería la religiosidad. Y todas las religiones siempre marcan una dimensión trascendente. Siempre están orientadas hacia una dimensión que trasciende a ellos mismos. Los egipcios, por ejemplo, nos hablan de ese camino, que es ese camino de los muertos, ¿no? Camino de muertos, donde todas las personas que mueren van a transitar por allí y donde su alma es pesada, la cual decide el ir a la eternidad, ¿no? En la época
pre-inca, por ejemplo. En la época inca, los muertos eran enterrados con sus vasijas, con sus siervos, con sus animales, con sus esclavos inclusive, ¿no? Los grandes señores eran enterrados exclusivamente con sus siervos, indicando de la vida después de la muerte. O sea, hay una vida en ultratumba, hay vida en ultratumba, o sea, hay vida después de la tumba. Ahí está la búsqueda de lo sobrenatural. Entonces, lo que el hombre busca efectivamente es eso, y eso viene obviamente de parte de Dios. Lo que pasa es que el pecado tergiversó, el pecado, digamos, corrompió, y el hombre creó un Dios a su medida. El hombre creó un Dios a sus características. El hombre creó un Dios de acuerdo a lo que él esperaba y deseaba, pero en función de él mismo, no de la revelación, sino de él mismo. La necesidad de un Dios, una vida de ultratumba, como estamos hablando acá, la vida de los muertos, la elaboración de la religiosidad, la parafernalia, toda la construcción de símbolos, íconos, ídolos, instrumentos, etc. Esto nos muestra la dimensión ética del hombre, ¿no? Con lo cual fue creado. Efectivamente, el hombre fue creado con esta dimensión, ¿no? Y eso es una evidencia justamente de lo que el hombre ha hecho a lo largo de la humanidad, lo que el hombre ha hecho a lo largo de la historia. El texto de Génesis 3, el hombre se enajenó. Efectivamente, el hombre se enajenó. ¿Se enajenó de quién? Se enajenó de Dios, se enajenó de él mismo, se enajenó de su prójimo y se enajenó de la naturaleza, ¿no? Se enajenó de Dios, ¿no? Primero el Señor le pregunta, ¿y dónde estás tú? ¿No? Ese pasaje, ¿y dónde estás tú? En Génesis capítulo 2, capítulo 3, ¿y dónde estás tú? ¿No? Para la cueva, por ejemplo, lo interpretan eso y la mayoría de teólogos hacen este hecho, ¿y dónde estás tú? Y lo toman como si fuera, digamos, como que el hombre, como que Dios le está diciendo, ¿qué has hecho tú contigo mismo? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Te has perdido a ti mismo. Algunos lo interpretan como el hecho de la contradicción interna en el hombre. Cuando el pecado, cuando el pecado llegó al hombre, el hombre entró en un proceso de contradicción. El hombre entró en algo que él no entiende, ¿no? Pero que dice una cosa, pero que sin embargo hay otra. O sea, hay una contradicción interna en el mismo hombre, producto del pecado. Y eso no termina con el hecho del poder recibir a Jesucristo como el sustituto, como nuestro sustituto, sino que aún permanece. El apóstol Pablo inclusive habla, ¿no? Maldito, maldito de mí, ¿no? Que por una parte con la ley de mi mente, alabo al Señor y sirvo al Señor, pero veo una ley diferente en mis miembros que se revela contra mí y me arrastra. O sea, hay una contradicción entre mi ley, entre la ley que está en la mente, la ley del Señor, y la ley en los miembros. Como que hay una situación que los miembros me arrastran hacia algo, la carne, como que la carne tiene su propia ley, la ley al pecado, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerto? Dice el, 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 el apóstol. Entonces, hay una contradicción entre el hombre y obviamente esa contradicción, aún eso no es óbice, por supuesto, para que el Señor vaya perfeccionando su obra en nosotros. No es obstáculo para que el Señor perfeccione sobre nosotros, porque aún a través de esa debilidad, ¿no? Esa debilidad el Señor va a ir formando el carácter, la persona y afirmando, por supuesto. Lo enajenó de él mismo. Adán dijo, la mujer que me diste me engañó y comí. Alguien diría, con esa afirmación prácticamente está condenando a dos personas, a su prójimo y a Dios. Tú eres culpable, Dios, porque me has dado la mujer y ésta me engañó y comí.
Entonces el hombre se enajena contra Dios, se rebela contra Dios. El hombre se rebela contra Dios. Tú eres el culpable, porque me has dado la mujer y esta mujer me engañó y yo comí. Y obviamente contra su prójimo. El hombre empieza a mirar al prójimo como el potencial enemigo, como el potencial enemigo. Ahí tenemos entonces. Y la naturaleza, ¿no? Dice allí que ésta te producirá cardos y espinos, y con el sudor de tu frente trabajarás, y ésta te producirá cardos y espinos, en Génesis capítulo 3. Ahora, aquí hacemos una situación, una aclaración. No es que el trabajo sea malo, el trabajo no es como consecuencia de la caída, porque el trabajo ya estaba. Dios sabía cuando creó al hombre en Génesis capítulo 2, en el relato de la creación, en el relato del segundo en Génesis capítulo 2, dice que Dios había puesto al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo labrara y lo guardase, ¿no? Y a partir de allí le pone nombre a los animales, etcétera, crea la mujer, ¿no? Entonces el trabajo ya estaba, pero ¿qué sucede? Que el trabajo se pone gravoso, se pone ignominioso, se pone pesado, es una carga, ¿no? Producto del pecado, producto del pecado. Pero en sí mismo, el trabajo no es malo, el trabajo no es una consecuencia de la maldición, no es consecuencia de maldición. Quizás ahí anoten esa parte también porque quizás venga una pregunta en ese sentido, ahí subrayen allí, ¿no? En ese aspecto. Muy bien, entonces, aquí quizás, bueno, lo que hemos estado mirando, el hombre tiene una gran necesidad de un ser superior. Está más alto que el hombre. Frente a esa necesidad, el hombre establece las formas, las normas, la religión, el mito, el rito, por un lado, ¿no? El mito, el rito por un lado, ¿no? Y obviamente aquí estamos hablando de una situación ética del individuo. El hombre en su condición de ser un ser caído, es un ser egoísta. El otro es su enemigo, evidencia, evidencia de la violencia. Establece normas de convivencia, ¿no? Esas normas de convivencia, esas normas, y de ahí viene las luchas, los enfrentamientos, la pelea entre tribus, el hecho de que el hombre mismo establezca ya normas para poder, digamos, llegar a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo entre sus semejantes, ¿no? El respetar a la autoridad, y la autoridad también tiene que estar premunida de soldados que la guarden, y el que no quiera obedecer va a recibir el castigo. Entonces se establecen normas. La relación con el otro implica, por lo tanto, un establecimiento, media una situación de normas, de leyes establecidas. Si no quieres obedecer esas leyes y normas, por lo tanto, eres castigado, eres victimizado o asesinado, si es el caso. Entonces el hombre establece justamente que es producto de la caída, ¿no? Mi enemigo es mi prójimo. El enemigo es el prójimo. Y tiene que ver con esta dimensión ética de la que nosotros estamos precisamente de alguna forma aludiendo en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí, justamente aquí en esta parte, ¿no? En esta parte que nosotros estamos precisamente mencionando, ¿no? En cuanto a este hecho de que el hombre, su potencial enemigo es su prójimo. Ese prójimo, ¿no? Ese prójimo que la cual lo puede atacar, lo puede violentar y por lo tanto surge allí, poco a poco se va definiendo los elementos que norman, los elementos que reglamentan las relaciones interpersonales entre los individuos unos con otros, ¿no? Que empieza inclusive desde la época primitiva, la lucha de clanes, la lucha de tribus, ¿no? La lucha de clanes, la lucha de los patriarcas
digamos, los jefes de familia de diferentes tribus, unas empiezan a prevalecer con otras, sobre otras, otras son sometidas, y entonces es necesario un ejército para poder resguardar las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Y ahí se va desarrollando lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de cristología, entonces tenemos que hablar, por un lado, de este punto, del protoevangelio, tenemos que hablar de las consecuencias y de la caída del hombre, ¿no? Para hablar de Cristo tenemos que hablar precisamente de esto. Para hablar de Cristo tenemos que hablar precisamente de eso, ¿no? Y de la misma forma, de manera similar, como habíamos estado mirando, bueno, aquí lo habíamos estado mirando en la primera clase, esto en relación a esta línea cronológica, en relación a la obra de Jesucristo, en relación a la obra de poder restablecer las relaciones con digamos, con el hombre, es donde se va preparando efectivamente. Y voy acá, ¿no? Se va preparando precisamente se va preparando precisamente a este personaje, a este hijo del Señor, ¿no? Se va preparando al siervo de Dios, se va preparando al Obed Yahvé, ¿no? Al Mesías Yahvé, ¿no? Al ungido de Jehová. Se va preparando al Cristo, ¿no? Se va preparando ya, hay un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El hecho de que Israel hierre en su llamado primigenio, entonces los profetas nos van anunciando aquí tres cosas importantes en la perspectiva del Antiguo Testamento. El reino de Jehová o el reino de Yahvé, el día de Yahvé o el Yom Yahvé, el siervo rey de Yahvé, ¿no? El Obed Malek Yahvé, Obed Bat Malek Yahvé, que significa el siervo y el rey de Jehová, ¿no? Entonces, la esperanza que los profetas nos plantean tiene esta dimensión. Isaías 9, 6, 7, 11, 1, 4, etcétera, 42, 1, 8, nos hablan efectivamente de este mensaje, de este Cristo, de este personaje, ¿no? De este personaje que a la vez es dialéctico, ¿no? Que encierra una dialéctica muy particular. ¿Por qué dialéctica, pastor? Porque es el siervo que sufre, es el siervo que fue desfigurado, que fue humillado, ¿no? Que su rostro no encontró parecer por la humillación que tuvo, pero que sin embargo Dios lo ha levantado como el Señor, como el Cristo, como que su reino no tendrá fin, por ejemplo. Fíjense, su reino no tendrá fin, pero está hablando de este siervo mío, sí, de este siervo que ha sido humillado, que es, digamos, que se ha entregado en propiciación por nuestros pecados, pero que sin embargo, ¿no? No es recibido como tal, pero que delante de él su reino no tendrá fin. Entonces, como aquí hay una cuestión dialéctica, media contradictoria en esa realidad que se plantea. Siervo es siervo, pero también es rey. Es un Obed, siervo, humilde, que no abre su boca y que sigue hasta el final, pero también el Señor lo considera como el rey. Y se maneja naturalmente esa dialéctica en el Antiguo Testamento, sobre todo en la parte de los profetas. Eso, por ejemplo, ¿no? El siervo del Señor, ¿no? El siervo del Señor. Y como les había mencionado en relación al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, y justamente la semana pasada, aquí tenemos este, este elemento, por supuesto, ya en la perspectiva del Nuevo Testamento. Solamente voy a precisar algo breve nomás, porque ya esto lo conocemos, ¿no? Dada que las soteriologías se relaciona estrechamente efectivamente con la cristología. Aquí esta forma de diamante, ¿no? Esta forma de diamante que aparece de alguna forma
que los evangelios se constituyen de alguna manera como la semilla, aunque cronológicamente no lo son, porque el primer libro del Nuevo Testamento no es los evangelios, sino son las cartas de Pablo, particularmente, ni siquiera la carta de Pablo, sino aún hay una epístola más antigua que es Santiago. Santiago, este documento del Nuevo Testamento, sería el primer documento del Nuevo Testamento porque es un documento que articula el pensamiento cristiano y la sabiduría del Antiguo Testamento. Si usted se fija, Santiago se mueve entre lo que es la sabiduría del Antiguo Testamento, que guarda relación a la fe del Nuevo Testamento. Ahí hay una relación interesante que hace Santiago. Santiago, nada menos que el hermano del Señor, el que escribe esta parte. Entonces, eh, aparece como un diamante. ¿Por qué un diamante? Porque tenemos en la parte, en la cúspide, tenemos ahí el inicio, efectivamente, de este evangelión, el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿no? El reino de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que predica el reino de Dios, pero que a la vez Él es el centro del reino de Dios? Él habla del evangelio, pero es el centro del evangelio, él mismo, ¿no? Y donde habla del arrepentimiento y donde habla de lo que es la conversión, ¿no? Lo que es la conversión, esa metanoia, este cambio total de 180 grados, como alguien diría por allí. Entonces, este Cristo que anuncia el reino, pero que Él es el centro del reino, ahí también tenemos una dimensión dialéctica en ese aspecto. Muy bien. Mateo nos presenta al rey de los judíos, Marcos como el siervo de Dios, esto ya lo habíamos visto, Lucas el hijo del hombre, Juan el hijo de Dios. Juan el hijo de Dios. Entonces, lo cual es un mensaje netamente apologético en relación a lo que sería este, a lo que sería la revelación efectivamente del Señor. Juan el hijo de Dios. Hechos de los Apóstoles no son otra cosa, sino que ya lo que significa la obra del Espíritu Santo, al ser predicado el Evangelio, y los hechos de la primera comunidad. Las epístolas se constituyen en realidad en las normas establecidas en la conducción como hijos de Dios, como hijos del Señor. Por otro lado, cierra con el Apocalipsis, en la cual nos habla de la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino milenial, la promesa dada a Abraham, la promesa dada a Moisés, la promesa dada a los siervos del Señor. Ahora llega a su término y el cumplimiento efectivamente de lo que es el reino milenial y el Apocalipsis. Entonces, el reino milenial es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento en cuanto a Israel como nación. Y entonces, esa promesa obviamente se cumple allí, lo que el Señor le había anticipado a su pueblo. Entonces, en esta perspectiva del Nuevo Testamento, tenemos por lo tanto esa situación. Unos minutos más para dejarlos con una idea más y luego vamos a la parte del diálogo, permítanme por favor, a la parte del diálogo en relación a lo siguiente, ¿no? En relación a lo siguiente, ¿no? Vamos a mirar por acá, ¿no? En relación a lo siguiente. ¿No? En relación ya a la parte que corresponde, ahí hemos mirado una situación, ¿no? Y para ir planteando para ir planteando algunos elementos que nos sirven de análisis frente a la dimensión cristológica.
que nos sirven de análisis frente a la situación cristológica, ¿no? Y tiene que ver precisamente con lo siguiente, tiene que ver precisamente con la encarnación del verbo, tienen que ver con la encarnación del verbo. Algunas consideraciones previas frente a esta encarnación del verbo. Primero, Jesús es hijo de José y María. Jesús es hijo de José y María. Entonces, él es un humano, es un ser humano que viene de esa línea, ¿no?, genealógica, y hijo de José y María. Por otro lado, el verbo de Dios, el verbo de Dios, ¿no? Este verbo de Dios que es afirmado efectivamente por Juan, por las epístolas, por Pedro, etcétera, ¿no? Pues como decía Juan, ¿no? Hemos visto al, ¿no? Hemos visto su gloria vimos como la del unigénito del Padre, ¿no? Como el unigénito del Padre, ¿no? Entonces, el apóstol inclusive habla del Jesucristo, del Cristo, del Señor, o sea, entonces del Cristo del Señor. Y por lo tanto está hablando de la persona de Jesucristo, la persona del Señor, ¿no? Cuando, cuando el apóstol Pablo va a Damasco y entonces cae repentinamente el caballo y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, el Cristo resurrecto, el Cristo resucitado, se le revela a Pablo, se muestra a Pablo, ¿no? Entonces Pablo después habla de él como el Cristo, como el Señor, como el resucitado, ¿no? Entonces allí tenemos. Otra consideración que es importante es en cuanto a la noción, en cuanto a la noción de persona. ¿Qué es persona? La noción de persona, ¿no? La persona tiene que ver con la unidad única del ser humano que da equilibrio psicosocio-racional de las personas, de los individuos. La persona, ¿no?, es lo que somos nosotros. Somos un equilibrio psicológico, somos un equilibrio sociológico, social, racional y quizás algo más, como creyentes, neumatológico. El creyente es un conglomerado de esos elementos. Esos elementos nos dan identidad. Esos elementos, son los recursos con los cuales se constituye el concepto persona. Esos elementos significan que usted y yo, como personas, somos únicos. Somos únicos, ¿no? Entonces, somos únicos. O sea, no hay otro parecido a nosotros, ni habrá más adelante, por el concepto de la unicidad. Usted y yo somos únicos. Este elemento es importante tenerlo en cuenta, porque cuando tenga que verse con relación al totalmente Dios y totalmente hombre, totalmente Dios y totalmente hombre, ¿no? ¿Cómo es que entonces la persona del verbo y la persona de Jesús, la persona del verbo y la persona de Jesús? ¿Qué cosa es Jesús? Jesús es solamente la parte externa, y el verbo es lo interno, o sea, Jesús es como si fuera un robot, ¿no? ¿Qué cosa es Jesús? Jesús invalidó su condición como persona para que habite el verbo. Jesús apareció, ¿no? Y el verbo, o sea, ahí en esa situación es importante poder tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es justamente
una de las situaciones sobre los cuales se van a tratar los diferentes concilios cristológicos que vienen en el primer siglo, en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto, quinto, hasta sexto más o menos, de lo que significan los debates cristológicos en relación a la naturaleza del verbo, en relación a la naturaleza de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Era el verbo, era eh, ¿cómo es que se da la encarnación del verbo? ¿No? Vino el Espíritu solamente, vino el Espíritu cuando fue bautizado y surgen una serie de preguntas en relación a la naturaleza del verbo. No es fácil en realidad, porque se llevaron casi 4 siglos. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Y bueno, y quizás la última parte, y esta quizás tomada de los judíos, ¿no? Tomada de los judíos. Los judíos suelen siempre hablarnos a nosotros, los cristianos, y decirnos, bueno, Dios no tiene hijos. Dios no tiene hijos. Y lo que ustedes han hecho, ustedes han caído en la idolatría. Ustedes han caído en la idolatría. ¿Por qué? Porque han creado a un Dios. Dios no tiene hijos. Dios es Dios es uno. Dios es uno. Lo dice la palabra. Dios es uno. Ustedes hablan de que Dios tiene un hijo. Y por lo tanto, que también tiene características de Dios. Pero ya serían dos dioses. Entonces, tiene el Dios Padre y el Dios Hijo. Ahora, si ustedes me dicen de que el padre de Jesús es José, bueno, está bien, pero ahora sucede que el hijo, que es Jesús, ¿no? El hijo que es Jesús es igual al padre. Entonces estamos hablando ahí de dos dioses. Entonces, ustedes son unos idólatras, porque están haciendo, porque están rompiendo el monoteísmo, que es la esencia del Antiguo Testamento. Es el testimonio, por si acaso, literal en cuanto precisamente a los judíos. Bueno, entonces aquí lo planteo, aquí solamente digo Dios el Padre, Dios el Padre, ¿no? Y obviamente si hablo de Dios el Padre, el Dios el Hijo, y luego lo que sería el Dios Espíritu Santo, ¿no? Por supuesto que al hablar de esa naturaleza ya estoy hablando de la Trinidad, ya estoy hablando de la Trinidad y la concordancia que hay entre estas personas de la Trinidad, la cual la Biblia lo que hace no es demostrar la Trinidad, ojo allí, la Biblia no demuestra la Trinidad, porque no existe la palabra Trinidad en la Biblia, nos muestra naturalmente la divinidad de las personas divinas. La Trinidad ha sido una construcción que ha venido posteriormente, ¿no?, en la Edad Media para poder sistematizar, ordenar y en cierta manera entender esa expresión de las personas divinas en la Biblia. O sea, no es que la Biblia hable de Trinidad y quiera demostrar la Trinidad, no, no es su propósito demostrar la Trinidad ni demostrar nada. Nos muestra la razón fundamental de la Biblia es que el hombre se reconcilie con Dios y nos muestra naturalmente personas divinas de manera natural una sobre otra. Y entonces lo que hace la teología es sistematizar en ese sentido, ¿no? Ahí quizás valga en ese sentido la aclaración. Va la pregunta, ¿por qué es que en la Biblia, por qué es que en la Biblia, sobre todo en las epístolas paulinas, no hay un cuestionamiento en cuanto a la persona divina de Jesús? Sí lo hubo, sí lo hubo en los primeros siglos de la era, sí lo hubo en los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Entonces, en los primeros siglos de la era cristiana, vemos, por ejemplo, varios concilios, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso, concilio de Calcedonia,
en relación, y todas eran con relación a la naturaleza de Cristo. Todas eran con relación, no si era Dios o no era Dios. Todo estribaba en cuanto a la divinidad del verbo, ¿no? Y, por supuesto, la obra también, la participación de María. Si María dio a luz a Jesús, que es el Dios, por lo tanto María es también un ser divino, porque está dando a luz al Señor. Pero el Señor es Dios, pero como una criatura, va a dar lugar, va a dar a luz al Creador. Y existieron una serie de preguntas en relación a eso. Una serie de preguntas en relación a eso. Entonces la pregunta sería, ¿por qué este tipo de preguntas no hubo en en el Nuevo Testamento, en las epístolas, sino que de manera natural, de manera normal, entendieron que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor? En el Nuevo Testamento, el Christos, el equivalente al Mesías del Nuevo Testamento, ¿no? El Christos, el Señor. Christos en griego es el Señor, el Mesías en el Nuevo Testamento. Entonces, los concilios eclesiásticos, ¿no? Permanentemente, en cierta medida, estaban observando y poniéndose de acuerdo con relación a esto, que no fue fácil. Casi durante 5 siglos aproximadamente estuvieron en esta situación de cuestionamiento. Después le voy a pasar esto. Concilio de Constantinopla del 680 a 681, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí hacer una pregunta. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, una de ellas tiene que ver ya con posiciones, ya con sectas inclusive que hablaban en relación a lo que es el Cristo. Una de ellas tiene que ver con el gnosticismo o que viene o también llamado el del docetismo, que viene del griego doqueo, parecer, ¿no? Este, ¿no? Otro tiene que ver con relación a los judaizantes, obediencia a la ley, además de la fe que era necesario, no que era necesario la ley. Es decir, no solamente los judaizantes decían, no solamente hay que obedecer a la ley, sino también, no solamente hay que aceptar a Cristo, sino también hay que obedecer la ley y sobre todo los principales mandamientos en relación a eso, ¿no? Son sectas que fueron efectivamente sosteniendo y tenían sus observancias respecto a Cristo. Es por eso, en ese marco y en ese sentido, que aparecen precisamente los concilios eclesiásticos, para tratar de poder, en cierta medida, tratar de normar. Pero estos concilios eclesiásticos no fue uno, sino que fueron varios, uno tras otro, uno tras otro. Muy bien, lo dejamos ahí nomás. Disculpen los minutos. Muy bien, yo creo que me parece que vamos al descanso. No sé si vamos al descanso, hermana, o vamos al descanso o vamos a las preguntas, ¿no? Vamos, hermana Ethel. Eh, como, no sé, como deseen los hermanos, no sé si desean hacer preguntas ahorita o después. Unos 10 minutitos, profe, luego. Unos 10 Vamos. minutitos para que pasen en borrador sus apuntes. ¿Cómo no? Encantado. Listo, regresamos en unos Ya 10 está bien, minutos. está bien, ¿Listo? está bien, Gracias. pastor. Apreciaciones. Pastor, no sé si nos podría explicar un poco más acerca de la que es la divinidad o eh,
la divinidad, claro, de Cristo en el aspecto de que Dios es uno, ¿no? Siempre en nuestra fe cristiana, siempre ha habido ese tipo de, quizás algunos siempre nos ha quedado no tan claro, ¿no? Acerca de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno, ¿no? En cambio, en la fe, en lo que venimos de una fe católica, siempre nos han explicado, ellos sí creen en lo que es la Trinidad, ¿no? Creen que en el Padre, en el Hijo, pero como personas diferentes, ¿no? No como uno solo, ¿no? Y en cambio, nosotros creemos que son uno solo, pero con diferentes funciones. Así es lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Pero como que algunos todavía, como que esto, bueno, en mi caso, en algunos que todavía estamos estudiando, como que me dice, si Dios es uno, entonces, ¿cómo podemos interpretar cuando adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo? Entonces, como que nuestros hechos no hacen lo que a veces la palabra dice, ¿no? Es un poquito como que se confunde acerca de la Trinidad. No sé si nos podría explicar un poquito más acerca de eso, pues, pastor. Ah, muy bien, hermana María Huertas, gracias, gracias por la pregunta. Aunque ese tema vamos a tomarlo de todas maneras para la próxima clase, porque es un tema central, precisamente lo que tiene que ver en relación a lo que es la parte de la Trinidad, la parte de la Trinidad y de la persona divina, las personas divinas. No es un tema, en realidad, es un tema, uno de los temas centrales, uno de los temas centrales en relación a esto, ¿no? Quizás, bueno, en todo caso, dando algún alcance respecto a esto. Para empezar, como les mencionaba, es que la Biblia no menciona la palabra Trinidad. O sea, no hay en la Biblia la palabra Trinidad como tal. No aparece. La palabra Trinidad es un constructo teológico. Es un constructo teológico que surge posteriormente en relación a esto, donde la Biblia nos muestra, gracias hermano Llanos, voy a tomarlo en cuenta, donde la Biblia nos muestra de manera natural la existencia de estas personas divinas, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sería el equivalente del verbo o el equivalente a la segunda persona sería el ángel de Jehová, ¿no? Porque se ve una relación natural, un tránsito natural entre lo que dijo Dios o se apareció al Señor, y después tenemos la presencia del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová dialogando con el profeta, con el siervo, y después el ángel de Jehová se le asigna Dios. Y Dios dijo, refiriéndose al ángel de Jehová, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ángel de Jehová, que se le asume características divinas, ¿no? El ángel de Jehová que perdona, por ejemplo, el pecado. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Entonces, para la teología bíblica, para la crítica bíblica, por ejemplo, se habla de que el ángel de Jehová estaríamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Ahora, por otro lado, análogamente también en relación al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he encomendado. Y dijo Dios, ¿no? Y después nuevamente vuelve a, digamos, a retomar el pensamiento anterior y habla del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo dijo, ¿no? Entonces, porque Dios nos había, después dice, porque Dios sabía, teníamos la certeza de que Dios nos había guiado a tal lugar, pero sí es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se le está dando la categoría de una persona divina. Los mismos apóstoles y los mismos siervos del Señor
tomaban eso con tanta naturalidad y con tanta normalidad. Este hecho que aparece como Dios y como persona interviniendo y llamándole a esta persona Dios y características divinas. Entonces, eso se muestra de manera natural y veremos después, la próxima clase, en detalle esa situación. Se muestra en detalle precisamente estas situaciones en cuanto a la persona, en cuanto a las personas, en cuanto a las personas divinas, ¿no? Entonces, ahora, es en realidad es todo un misterio, ¿no? Digamos, es todo un misterio en cuanto a esto, ¿no? La Biblia nos habla, y a eso vamos a ir llegando, ¿no? De que se trata de personas divinas, que son personas divinas. Son personas divinas, ¿no? Todos son Dios, pero son personas divinas. Son personas divinas, ¿no? Ahora me dice, pero pastor, ¿y el Padre es superior al Hijo y además el Padre es inferior al Hijo? No. Cada uno cumple una cuestión de funcionalidad dentro del orden. O sea, hay siempre una situación de autoridad, de representatividad, como lo hay también para nosotros. El esposo es cabeza de la mujer. Cristo es cabeza, Cristo es cabeza de la iglesia, Dios es cabeza de Cristo. O sea, en cuestión de autoridad, siempre hay una situación autoritativa, de autoridad representativa en cuanto a nuestras relaciones entre nosotros mismos respecto a Dios y también dentro del orden de la salvación y de las personas divinas. Pero las tres personas divinas son Dios. Hay efectivamente una situación de autoridad, digamos de autoridad representativa, ¿no? En relación a este establecimiento. Pero está el Padre, está el ministerio. Está, por ejemplo, se puede inclusive hasta decir la obra del ministerio del Padre en el Antiguo Testamento, el ministerio del Hijo en cuanto al proceso de la salvación, ¿no? El proceso de la salvación y del Espíritu Santo en el proceso de lo que sería, digamos, después de la ascensión de Cristo, yo envío al Espíritu Santo en el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Hay, de alguna forma, algunas funciones de manera general en ese sentido. Pero las tres personas están actuando de manera permanente, ¿no? De manera permanente. Entonces, ahora, ¿este es un misterio? Sí. ¿Es un misterio un tanto incomprensible? Sí, ¿no? O sea, ¿cómo es que tres van a ser uno, ¿no? O lo que nos dicen los testigos y también los judíos, ustedes adoran a tres dioses. Entonces, pero la Biblia lo menciona, o sea, lo habla de una manera natural y, y usa de manera natural un término con otro, ¿no? Entonces, que es por supuesto, para ellos no hubo ningún tipo de inconveniente en mirar a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, Juan como el siervo Marcos como el siervo de Dios, ¿no? Y el apóstol Pablo, ¿no? Como el Cristo, como el Señor, ¿no? Entonces, entonces, eso. Ahora, es incomprensible hay grado de incomprensibilidad, sí lo hay, por supuesto, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros actuamos dentro del plano, digamos, natural. Una cosa es una cosa y no puede ser otra cosa a la vez. ¿No? O es esto o es lo otro, pero ambas cosas no pueden ser a la vez, ¿no? Hay grado de misterio, de misterio, de incomprensibilidad, sí lo hay, por supuesto. El último concilio, el concilio de Calcedonia, que es donde vamos a llegar el día de mañana, el próximo sábado, el concilio de Calcedonia, finalmente es quizás el concilio más completo que hay, ¿no? Quizás uno de los más completos que hay en cuanto a esta afirmación, ¿no? Es decir, el hecho de que
la persona del Verbo coexiste con la persona de Jesús. La persona del Verbo coexiste con la persona de Jesús. Y nunca perdió su carácter, nunca perdió su carácter divino, su carácter como persona. No es que Jesús es solamente la parte, digamos, externa y donde habita, ¿no? Y donde habita el espíritu. No es solamente eso, sino que la persona de Jesús coexiste con la persona del Verbo. Ambas coexisten a la vez. Y ahí donde se dice, por ejemplo, esa frase representativa. Es totalmente Dios, totalmente hombre. 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Entonces, ¿no? Eso dentro de nuestra materia gris, nuestra materia comprensiva, cognitiva, es un tanto, de alguna manera, complicado para poder entenderlo, por un lado. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Por qué es que el pueblo del Señor, por qué es que la primera comunidad, los discípulos, no se hicieron digamos, ese cuestionamiento en cuanto a la situación de la divinidad de Jesús, en cuanto a la divinidad del Señor, ¿no? Y lo tomaron de manera natural y lo admitieron de manera natural, ¿no? En Occidente llevó varios concilios este reconocimiento del que estábamos haciendo. Muy bien, gracias, hermana María, ¿no? Profesor, Hermano Víctor, creo que alguien sí. más levantó la mano, me parece. Creo que alguien levantó la mano antes que usted. El hermano Nelson creo que era. Hermano Nelson. Hermano Nelson. Buenas noches, profesor. A ver, apague un dispositivo, creo que está ahí, está comprando. Vamos a, primero hermano, Nelson. Bueno, aquí veo Rubén Llanos. Sí, A ver, profesor, buenas noches. vamos con el hermano primero Nelson, vamos en orden. Hermano Nelson, después hermano Llanos, Rubén Llanos y después, ¿quién estaba? Víctor Campos. Hermano Víctor Campos. Hermano Nelson, Buenas noches. buenas noches. Si puede apagar un dispositivo, quizás su celular, para quedarse solamente con uno, para que no se acople. Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Adelante, buenas noches. Sí, solamente le decía que baje el volumen de un dispositivo que está acoplando con su celular. Ya, El audio- profesor. Escúchelo, profesor. Ahora sí. Profe, una pregunta. La última pregunta que usted decía, profesor, eh, por ejemplo, en estos tiempos, por ejemplo, ¿cómo lo podemos relacionar con algunas, profesor, con todo lo que nos está enseñando ahorita, cómo lo podemos relacionar con algunas organizaciones eclesiásticas que levantan con diferentes doctrinas, se puede decir, de la enseñanza que está dando hoy día, ¿no? O sea, con todo lo que usted está explicando acerca de la divinidad, de del trabajo del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la unidad, eh, ¿cómo relacionamos en estos tiempos, profesor? Hay mucha gente que a veces, eh, bueno, donde yo estoy ahorita, profesor, hay varias denominaciones X, ¿no? Que saben la verdad, pero no lo quieren aceptar, no lo quieren aceptar. Y frente a eso, profesor, eh, ¿qué se puede, o sea, qué puede sugerirme, profesor? Ahora, hermano Nelson, permíteme una repregunta allí.
Cuando usted sabe, cuando usted se refiere que sabe la verdad, ¿se refiere usted a la verdad del Evangelio, a su vida descomprometida del Evangelio, o se refiere usted a la divinidad de Cristo, a la divinidad de las personas de la... ¿A qué se refiere? A la calidad de vida del creyente o a la divinidad de las personas divinas? Las dos, pastor, las dos, las dos. A las dos. ¿A qué se refiere? Sí, pastor. A la divinidad y a la persona misma de uno mismo. Ok. Muy bien. Cuando hablamos de lo que significa, cuando hablamos de lo que significa la vida personal, ¿no? Cuando hablamos de lo que significa la vida personal, tiene que ver, por supuesto, cuál es el grado de relación que tengo con el Señor. ¿Cómo es mi relación con el Señor? ¿Qué Cristo es el qué Cristo es el que estoy escuchando en la iglesia? ¿Qué Dios es el que estoy escuchando en la iglesia? ¿No? Entonces, ¿cuál es la predicación que la iglesia está escuchando en relación a Cristo, en relación a la obra salvífica, en relación a la obra del Espíritu Santo? ¿No? Entonces, ¿cuál es esa relación? ¿Cuál es ese Cristo que se está predicando? ¿No? Y en función de ese tipo de lo que se está predicando, obviamente trae como consecuencia la naturaleza de la vida cristiana, la profundidad de la vida cristiana, o una vida cristiana superficial, una vida cristiana insulsa, una vida cristiana gaseosa, etérea, que no tiene trascendencia, sino que más bien una vida cristiana que, 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 que cohabita con el mundo, ¿no? Y que no tiene un rol definitivo, categórico en la vida de del pueblo del Señor. Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, ¿no? Estamos hablando ahí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de hablarnos del Cristo como el Mesías, como el siervo de Dios, hablarnos de que Él murió sustitutivamente por nosotros, ¿no? Y y que al morir sustitutivamente por nosotros, ya nosotros estamos muertos al pecado y que el pecado ya no tiene relevancia, ya no tiene poder en nuestros cuerpos, ¿no? Es una situación que debe de quedar como una situación definitiva y marcada totalmente en la iglesia del Señor. El pecado no se enseñorea de nosotros. El pecado no nos domina, ¿no? Estamos literalmente muertos al pecado. Muertos al pecado. Teológicamente, ¿por qué? Porque Cristo murió y Cristo resucitó y fue un hecho único, completo y verdadero, y que es un acto tan perfecto que no se puede repetir por la totalidad. Cuando Dios dijo, cumplido es, ¿no? Cuando dijo cumplido es, significa que ese es un acto completo y total del acto de la entrega de Dios en Cristo para que éste sustituya al hombre en las consecuencias de su pecado y de su extravío. No solamente lo sustituyó, sino que también Cristo resucitó, dándonos una nueva vida. Eso es lo que la iglesia, eso es lo que esa es la esencia del evangelio y lo que debe de predicarse, ¿no? Entonces, si eso no se predica con determinación, con firmeza, el creyente siempre estará navegando en dos aguas, siempre estará vinculado a una vida superficial, a una vida de alguna forma que no tiene trascendencia, de que se acomoda a las cosas del mundo, a la mundanalidad, que todavía no puede superar, entre comillas, no puede superar algún pecado que lo está arrastrando y que lo hace, de alguna manera, lo limita frente a su vida testimonial, ¿no?
Entonces, el pecado de la mentira, el pecado de la codicia, el pecado de, digamos, del, de la ofensa, de la murmuración, ¿no? De no mirar a su hermano como parte del cuerpo de Cristo, etc. Entonces, ahí hay algo que no se está enfatizando y tiene que ver con la esencia con la esencia cristológica, que es lo que le estoy mencionando. Cuando la iglesia falla en ese sentido, entonces la vida del creyente se hace superficial, se hace insulsa, se hace etérea, ¿no? No se hace, no se hace, digamos, no somos, como decía el Señor, luz y sal en esta tierra. No somos la sal que debe de esparcirse para poder detener la corrupción en el mundo, ¿no? No somos la sal de este mundo, no somos la luz de este mundo. Lo que deberíamos ser es la luz de este mundo y la sal de este mundo. La sal precisamente para poder no solamente tener elementos de mantención y evitar la putrefacción, sino que también elementos de sanidad, elementos de conservación. Entonces, si dejamos que la sociedad o el lugar, no hablemos de sociedad, sino el lugar donde yo estoy como creyente, en mi lugar de trabajo, en el ministerio, o en la empresa en la cual yo trabajo, o en la empresa que yo tengo, ¿no? Si no soy luz y sal a un grupo de empresarios, mis colegas, en medio de esta sociedad he perdido mi naturaleza de ser. Y esto tiene que ver con una desinformación equivocada en relación a la esencia cristológica del Evangelio. Entonces, el indicador, ¿cuál es el indicador, pastor? El indicador es vuestros frutos. Por vuestros frutos los conoceréis, dice la palabra. Por vuestros frutos los conoceréis. No solamente, no solamente hay que decir soy cristiano, o alabar al Señor, o ir a la iglesia, o leer la Biblia. Hay que dar los frutos de lo que significa el cristianismo, de lo que significa mi relación con Dios. De que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, eso es lo que es lo que debe marcar al creyente, ¿no? Es fácil hablar de ritos, es fácil cumplir ritos, es fácil cumplir este, eh, actividades religiosas, quizás el orar, quizás ir a la iglesia, que no digo que esté mal, ¿eh? No digo que esté mal, pero las acciones religiosas en cierta medida son fáciles, pero en mi trabajo, en mi negocio, con mi mujer, con mis hijos, con mi familia, ahí yo soy, ahí no es Cristo, ahí yo soy. Es fácil cumplir actividades religiosas y que la gente nos vea, mira, el evangélico, etcétera, etcétera. Pero en mi trabajo, cuando tiene que ver conmigo mismo, el de poner mi egoísmo, el de poner mi egoísmo, ahí todavía hay cosas que trabajar. ¿Qué significa? Que se ha estado faltando, que no se está predicando correctamente el Evangelio y en la verdadera dimensión de lo que esto significa. Dice la Biblia que por vuestros frutos los conoceréis. Por ejemplo, en el caso de Juan, y termino con esto, un tal Diótrefes. Juan el apóstol, en su tercera epístola, menciona de un tal Diótrefes. Y este Diótrefes, ¿no? A diferencia de Gallo, que era otra persona, Diótrefes era un personaje, al parecer, líder de la iglesia, ¿no? Líder de la iglesia, muy influyente, pero que sin embargo denostaba, hablaba mal a espaldas del apóstol Juan, ¿no? Inclusive indisponía a los hermanos con él, les hablaba mal. Diótrefes de Juan a otras personas de Juan. Le decía, Juan es así, Juan es esto y lo otro, cuando Juan daba la espalda. Y Juan lo encara, yo iré a encarar
a este Diótrefes, ¿no? Que inclusive no permite que hermanos, que inclusive deja que hermanos decir, prácticamente establece quiénes son los que van a ir a la iglesia y quiénes son los que no. O sea, Diótrefes no era un nuevo creyente, era una persona muy influyente. Y dícese ser cristiano. Y Juan lo confronta, y Juan le habla, ¿no? Entonces, ya en la primera epístola de Juan, el apóstol Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, hay gente en la iglesia que dice ser, pero que sin embargo no son, ¿no? Estaban con nosotros, participaban con nosotros, pero sin embargo nunca habían nacido de nuevo y nunca lo habían conocido. Entonces, algo está sucediendo. Ya se veía eso en el primer siglo. Y algo está pasando. ¿Por dónde va el asunto? Por la predicación del Evangelio de Jesucristo, de la esencia cristológica que es el Evangelio del Señor. ¿Cuál es este? Que Cristo murió sustitutivamente por nosotros, por usted y por mí. Cristo murió sustitutivamente. Yo fui quien debía estar en el madero, pero Cristo lo hizo. ¿Y cuando me hago partícipe de ese misterio, de esa realidad? Cuando yo decido creer por fe que Él es el Señor y que Él es el Cristo. Y lo recibo por la fe en mi corazón. Y al hacerlo, me convierto en hijo de Dios, ¿no? ¿No? Porque no todos los que la recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan en el siglo 100 aproximadamente. A todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si soy hijo de Dios, el Espíritu, dice la palabra, que el Espíritu está en los hijos del Señor, ¿no? Y ya no viven para sí, sino que viven para Él. Su vida les pertenece a Él. Su familia les pertenece a Él. Sus negocios les pertenece a Él. Sus hijos, mis hijos, que amamos y que estamos dispuestos a cualquier cosa por nuestros hijos, todos, les pertenece a Dios. Somos siervos del Señor. Vivimos para el Señor. Nuestro trabajo es como para el Señor, dice la Biblia. Hacerlo como para el Señor. No para los hombres, sino como para el Señor. Entonces el Evangelio provoca eso. Si yo no estoy sintonizado en ese sentido, algo está pasando en las iglesias. Algo está fallando. No se está comunicando. No se está comunicando el Evangelio. Y la esencia del Evangelio es Cristo. Es el Señor. Gracias, hermano Nelson. Hermano Llanos. O si hubiera una pregunta, hermano Nelson, no hay problema. Sí, buenas noches. Buenas Sí, noches, Profesor, profesor. gracias. Quiero participar. Gracias por la Hermano respuesta, Rubén. profesor, porque, bueno, pues yo estoy en un contexto muy, digamos, un poco complicado porque día a día tengo que estar lidiando, ¿no? Con la enseñanza de la palabra, profesor. Y por eso era la pregunta, ¿no? Entonces, a veces la gente también, profesor, pues se presta para eso, ¿no? Y a veces la gente cae, ¿no? Y cae en eso y creen sobre todo en esas cosas, ¿no? Y bueno, pues es un reto, yo creo que tenemos que seguir luchando, como dijiste la semana pasada, tenemos que ser como Juan, ¿no? Hablar determinadamente con seguridad del Evangelio. Gracias, profesor. Hermano Nelson, gracias. Hermano ¿Cómo está? Llanos. Buenas noches, profesor. Quiero Que le participar. bendiga. ¿Cómo no? ¿Qué tal, profesor? Bueno, yo recién estoy ingresando. Las otras clases le he revisado un poco con respecto al trabajo que tenemos hoy día. Pero hoy día es mi primera clase, está muy interesante. Y quería hacerle una pregunta, ¿no? Con respecto, usted hablaba de la perspectiva general de la cristología y hablaba en el sentido psicológico, sociológico y neumatológico, ¿es verdad? Entonces, usted hablaba en la persona de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona?
Si bien es cierto, nosotros tenemos la revelación divina, ¿por qué por qué no es tan, digamos, tan evidente que podamos nosotros relacionarnos con Dios, ¿no? De esa manera, conociendo la revelación divina? Es posible que estén, digamos, dentro de la iglesia algunas personas que no han nacido de nuevo, o, o planteo también la idea de que posiblemente la revelación no ha sido completa. Digamos, estamos en el proceso de esa revelación divina. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué es tan difícil, digamos, relacionarnos con Dios, conociendo, ¿no? La salvación, conociendo lo que Él ha dado, ha hecho por nosotros? Entonces, me gustaría que usted nos pueda explicar un poco más acerca de ello, profesor. Muchas gracias. A usted, hermano Rubén Llanos, gracias. Ujú. La vida cristiana, mis amados, la vida cristiana consiste en un caminar. La vida cristiana consiste en un avanzar. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Creciendo hasta el conocimiento pleno de Dios en Cristo Jesús. O sea, la vida cristiana es un proceso de crecimiento. Y ese proceso de crecimiento tiene un paradigma, tiene un objetivo, ¿no? Y ese objetivo tiene la persona de Jesucristo. Creciendo hasta el conocimiento pleno de Jesucristo, ¿no? Mientras que este hombre externo que usted ve ahorita, esta expresión externa, cada vez se va envejeciendo y vamos envejeciendo. En el interior hay un hombre que se va renovando día a día, o sea, que se va haciendo nuevo. Renovar es haciendo nuevo día a día. O sea, el apóstol Pablo ve ahí una situación dialéctica. Mientras que el viejo hombre, este hombre que usted ve, se va avejentando, se va enfermando y finalmente llegará a la muerte, porque ese es el límite, el fin. Pero sin embargo, hay un hombre que se va renovando día a día. O sea, vemos ahí dos realidades, dos elementos que marchan casi de manera paralela, pero con direcciones totalmente diferentes. Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación. Hay que tomar en cuenta esa realidad. Que esas dos realidades existen y que nosotros vamos creciendo y deberíamos ir creciendo hasta el conocimiento pleno, ¿no? Entonces, ahora, pero me dice, pero pastor, pero la debilidad, la carne, esto, lo otro, ¿no? Más bien me están entorpeciendo, no me permiten precisamente. Mi amado hermano, aquí hay justamente también dos situaciones, de alguna forma particularmente, que es importante prestar atención. Primero, nosotros, bíblicamente, teológicamente, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Somos hechos nuevos. La Biblia habla del Kainé Antropón, ¿no? Versus el Palios Antropón. El Kainé Antropón dice hombre nuevo, ¿no? Ya no somos nuevo hombre en Cristo Jesús. Habéis muerto al viejo hombre con sus delitos y pecados. El que él mató con sus delitos y pecados, el Palios Antropón. O sea, hay un nuevo hombre y hay un viejo hombre. Pero sucede que ese nuevo hombre, a veces hay una ley, de alguna forma, en nuestra carne que nos arrastra al mal, que nos arrastra al pecado, que produce cierta tensión en nosotros, ¿no? Y me dice, pastor, ahí está, que no me permite crecer, ¿no? Y como que la revelación no fuera completa. La Biblia dice que ya la obra de Jesucristo es completa. Y el apóstol Pablo siempre habla de manera imperativa en relación al pecado, en relación a las malas actitudes, en relación a la obra de la carne, ¿no? Y hace de manera imperativa, dejad, ¿no?
sacad, huid de la fornicación, huid de las pasiones desordenadas. Y el verbo es imperativo. Es decir, que la tentación puede estar allí, pero la tentación no puede, ¿no? No puede manejarme de manera impersonal y manipularme como un objeto. Yo tomo la determinación de huir, de salir, de dejar, dice el apóstol. Dejad de hacer lo malo, ¿no? Aprendamos a hacer el bien. Huid de la fornicación. Huid de las pasiones desordenadas, dice. O sea, hay algo que ya está completo por la obra de Jesucristo, que somos nuevos, pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos que hacer. Y lo hacemos porque confiamos en la obra del Señor. Confiamos en la obra de Cristo, que es una obra completa. Pero hay una responsabilidad nuestra que usted debe de hacer, ¿no? Pastor, pero no puedo dejar de mentir. Mentira. Pastor, pero no puedo dejar de codiciar. Mentira. No es que no puede, es que usted cede a la tentación. Y eso no me permite crecer. Parece que la revelación no fuera completa. Mentira. La revelación es completa. La obra de Cristo es completa. Lo que Cristo hizo por usted es completo. Lo que usted debe de hacer es evitar y salir y evitar esas situaciones que lo pueden llevar a consumir el pecado y salir de esa situación, porque esas situaciones no pueden manejarlo a usted como un trapo. La codicia no puede manejarlo a usted como si fuera un objeto de aquí para allá. ¿Por qué? Porque usted es separado por Cristo, porque el pecado no tiene poder en usted. Usted está muerto al pecado, pero usted tiene que tomar la determinación. Entonces el apóstol Pablo maneja ahí dos niveles teológicamente. Somos nuevos en Cristo Jesús. La obra de Jesucristo es completa, pero usted tiene que tomar la determinación confiando precisamente en la obra de Jesucristo. Si el hombre no confía en la obra del Señor, en la obra completa, en la obra perfecta, en la obra única, en la obra sobrenatural de Jesucristo como el Señor, que Él mató, exterminó al pecado, y prueba de ese exterminio del pecado es la resurrección y que Él está sentado a la diestra, si usted no le está haciendo a Cristo mentiroso. Dice, pastor, no puedo. Mentira. Pastor, no puedo por esto, aquello, no puedo dejar de codiciar porque, o mentir, o de engañar, o no puedo, pastor, me arrastra. Hágalo en nombre del Señor. Porque si usted no lo hace, está diciendo que Cristo no resucitó, no triunfó sobre el pecado, no está sentado a la diestra, o sea, es grave. Es grave, ¿no? Si no lo hace, está haciendo a Cristo mentiroso. Lo está haciendo a Él mentiroso, ¿no? Así que tenemos todas las herramientas y para poder hacerlo, pero tenemos que tomar la determinación. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía, y fíjense que inclusive el apóstol Pablo, en relación al aguijón, le he pedido al Señor 3 veces que lo quite de mí, este aguijón que tengo, este aguijón, que para algunos podría ser la codicia, para algunos la enfermedad, o para algunos algún tipo de sufrimiento o dolor que él tenía. Tengo un dolor, tengo un aguijón, algo que me aguijonea y que no me deja. Y yo le pedí al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad. O sea, que en la debilidad, allí en la debilidad, veo la manifestación del poder de Dios. Allí en mi enfermedad, pero si yo soy siervo de Dios, ¿cómo voy a sufrir? Ahí en la enfermedad veo el poder de Dios. Veo cómo Dios se glorifica, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo con eso? Nos está diciendo que el pecado, ¿no? No nos destruye, más bien el Señor lo usa de alguna forma como para seguir creciendo en el Señor y que nuestra debilidad es usada en cierta manera, entre comillas, como un instrumento de perfeccionamiento en el Señor. Por eso el apóstol Pablo, irónicamente, dice, por ejemplo,
Yo me voy a glorificar, pero yo voy a ufanarme, pero en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo y la gloria sea para Él, dicen Corintios. Yo voy a ufanarme, ¿no? Voy a gloriarme en mis debilidades. He sido asaltado, he sido, he sido, ¿no? Me han azotado la espalda, he recibido 40 azotes menos uno, he sido azotado, ¿no? Han hablado mal de mí, he sido ofensa para algunos y para los judíos. Ha habido problemas de hermanos que hablaban en contra de mí. Si yo quiero gloriarme, me voy a gloriar, pero en mis debilidades, ¿no? ¿Para qué? Para que repose de mí el poder de Cristo. Irónicamente dice sí a los corintios, ¿no? He padecido naufragio, he estado en problemas de ladrones, he estado en problemas de falsos hermanos, ¿no? He sido azotado. Y de todas esas debilidades y de golpes que he recibido, he visto la gloria de Dios y el poder del Señor. O sea, que en realidad son usados como parte del proceso de santificación y parte del proceso de santificación digamos, del creyente, las debilidades. O sea, eso. Número 3, abra su corazón al Señor. Entréguese permanentemente al Señor. Háblele con sinceridad y ore al Señor. Arrodíllese y tenga tiempos exclusivos con Dios. Tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para la familia, tenemos tiempo para esto, tenemos tiempo para lo otro, y tenemos mucho tiempo, y un tiempo exclusivamente para ese tipo de actividades. Pero sin embargo, hemos perdido el tiempo principal, que es el tiempo con el Señor. Usted, no su familia, no sus hijos. Primero empiece usted. Usted. Abra su corazón al Señor. Arrodíllese en un tiempo especial de adoración y de conversación con Dios. Entréguese de corazón al Señor. Separe un tiempo exclusivo con Dios. Así como separa un tiempo para su trabajo, así como usted llega temprano a su trabajo, así como usted es puntual para entregar documentos, así como usted es puntual para esto, aquello, y para pagar el banco, y para pagar la letra, y para pagar la pensión, y para pagar el arriendo, y todo lo que nosotros tengamos que hacer. Pero el elemento fundamental de la relación con Dios lo he perdido. Retome esa relación con Dios. Busque a Dios profundamente. Profundamente. Abra su corazón al Señor. Señor, aquí estoy. Perdóname. Ayúdame. Perdóname si te he dejado, te he olvidado, si he dado prioridad a otros. Si mi relación contigo ha sido reducida a leer la Biblia o a predicar o a enseñar, pero yo quiero conversar contigo. Esa relación, persona a persona, usted y el Señor, es la que debe de retomar. Si usted no lo retoma, usted va a caer en la religiosidad. Y si usted cae en la religiosidad, está dando las puertas abiertas a la tentación. Y si usted da puertas abiertas a la tentación, va a caer. Si usted va a caer, va a sentirse mal, va a sentirse alejado de Dios. Dios tendrá misericordia de usted, por supuesto, pero empiece retomando la relación con Dios. Ore. No una oración repetitiva, ore al Señor. Y ojo, la oración no es la oración que usted habla solamente, sino que también escuche, calle y escuche lo que Dios le dice en su corazón y en su oído. Pero separe. Si no lo hace, mi amado hermano,
Si no es persona, si no tiene una relación personal con el Señor, va a caer en la religiosidad. Y si vamos a caer en la religiosidad, vamos a terminar convirtiendo al evangelio o a los evangélicos o a la religión evangélica, la denominación que sea, en una religión, en un club religioso. Y eso nos da, y la religión da puertas abiertas al pecado. Y el pecado a la muerte. Así que esa es, en realidad. Ese es el proceso. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Gracias, hermano Rubén. ¿Quién está? Hermano Víctor Campos. Y después hermano Sí, Alca. hermano. Eh, bueno, hermano, más que una pregunta, con todo lo que ha venido diciendo, comparto plenamente muchas de las cosas. Pero hay un detalle, ¿no? Efectivamente, en la palabra de Dios, en el texto bíblico, no vamos a encontrar la palabra Trinidad. Entonces, muchas veces, muchos hermanos suelen decir, es que el pastor lo ha dicho. Y esa respuesta podemos escuchar de muchos. Es que a veces pensamos que el creyente tiene que ser llenado por toda la enseñanza del pastor. Y no es así, hermano. Creo que es del saber al crear convicción. Muchos se quedan en el saber y ese saber va flotando mientras no vayamos creando convicción. ¿Y qué ventaja tenemos como cristianos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente hace que nosotros vayamos a crear convicción de todo aquello que hemos aprendido y que está en la palabra. Entonces, efectivamente, como usted dice, esto es un misterio, es muy complicado. Nuestra lógica humana no puede entender 3 en 1, 1 en 3. ¿Cómo es eso? Es bien difícil, pero Dios a través del Espíritu Santo crea convicción en nosotros y nosotros estamos convencidos de que sí existe la Trinidad como tal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y obran de distintas maneras en todo nuestro caminar, como usted bien decía, en todo ese proceso, ¿no? Es sorprendente cómo la iglesia de Berea escuchaba y ellos lo analizaban. Pero no, aquí se escucha y amén, gloria a Dios, así lo dijo, así es, así será. Entonces, cuando alguien tiene que compartir y le preguntan, no, pero así lo dijo. Entonces, creo que es parte de nuestro compromiso de crecer, no solo leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Dios nos ha dado capacidad para reflexionar, considerar, analizar, preguntarle al texto bíblico y el mismo texto bíblico tiene ahí la respuesta. Pero nosotros queremos realmente que el pastor nos los dé todo, absolutamente todo. Y no debería ser así. Solo eso, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Hermano Víctor, ¿no? Víctor Campos. Gracias, hermano Víctor Campos. Si Sí, quizás hay hermano, gracias. añadir quizás este hecho de que nosotros, los pastores, los ministros, los líderes, somos ejemplo de relación. Somos ejemplo. Y debemos ser ejemplo en todo ámbito. Debemos ser ejemplo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, ¿no? Exhortando a Timoteo en la segunda epístola, en los primeros capítulos, ¿no? Exhortando a Timoteo para que Timoteo cambie de actitud. Y entonces, al parecer, Timoteo tenía problemas de timidez. Al parecer, Timoteo tenía un problema de esa índole y el apóstol Pablo lo traslada a una dimensión, ¿no? Una dimensión donde dice, tú has sido elegido antes de la fundación del mundo. Hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Y Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó contigo.
porque tú has sido elegido antes de que fuese el mundo, antes que fuese tu familia, antes de que fueras, antes que recibieras un trauma de esa índole, de la cual eres esclavo, por usar una ilustración. Antes de aquello, Dios ya te había elegido, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, dice el apóstol a Timoteo, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo va ilustrando el mensaje, lo va ilustrando y dice, yo he sido perseguidor de la iglesia y ahora soy predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Está diciendo, Timoteo, mírame, mírame, ¿quién he sido yo? Yo he sido asesino, yo he sido perseguidor de la iglesia, yo he sido asesino, pero ahora Dios me ha constituido como predicador, maestro y apóstol de los gentiles. O sea, el apóstol Pablo se está levantando como ejemplo. Lo lleva, lo traslada a un concepto eterno de la eternidad, pero lo trae nuevamente al presente, a su realidad y le dice, mírame. Como está diciendo, sacúdete de esa timidez. Yo sé que tú tienes un amor no fingido, el cual habitó primero en ti, después en tu abuela, en tu abuela Eloida, en tu madre Eunice. Yo sé que tú eres, pero parece que faltaba algo más. Y el apóstol Pablo, mírame a mí, Timoteo, ¿quién he sido yo? Entonces yo creo, mis amados hermanos, que a veces nuestro ejemplo, nuestro testimonio, es una cuestión evidente, no solamente ser buenos oradores, quizás somos buenos predicadores, buenos maestros, buenos profetas, buenos ilustradores, pero ¿qué? ¿El evangelio tiene que ver con eso? ¿El evangelio es eso? El evangelio es que las ovejas, que los discípulos del Señor reflejen el carácter de Cristo. ¿Y a quién van a mirar? Usted, a mí, yo. ¿Cómo voy a hacer que mis hijos vengan al evangelio? ¿Leyéndoles un tratado de teología? Dándoles un folleto? ¿Cómo hacer que mis hijos vengan al evangelio? Que vean en mí, su padre, el amor a su madre, el trabajo, la dedicación a ellos. Es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y lo otro, no hacer a la iglesia dependiente de uno, darle las herramientas, darle todas las herramientas que necesita para que la iglesia se desarrolle, para que el discípulo crezca, para que el discípulo se desarrolle, porque de eso se trata. Es decir, se trata de eso, se trata de que los discípulos tengan las herramientas, ¿no? Y que encuentren precisamente al Señor y que vivan en la dimensión del Espíritu, de una transformación plena y de una relación auténtica, no hipócrita. Cristo vive en mí. Y los frutos de la relación es esta. Pero es eso, ¿no? A veces nosotros queremos que los hermanos tenerlos allí, ¿no? Y ir acumulando, no. El Señor envió, dice, ¿no? Lo mismo que yo he hecho con ustedes, hacerlo también ustedes. Y de eso se trata el Evangelio, que enviemos, que vayamos creciendo, pero no engordando nosotros la iglesia, sino que la iglesia sea una iglesia misionera, una iglesia que se expande, porque los discípulos entienden lo medular, lo fundamental, y ahora ya está, desarrollenlo, aplíquenlo, y hagan lo mismo que yo hice con ustedes, hagan lo mismo. Nosotros nos gusta tener a gente que nos rodea, cada vez que nos alaben, cada vez que tengamos más, porque cuando tenemos más somos prósperos, ese concepto de la sociedad moderna, el concepto del pastor próspero, porque tiene más hermanos, más iglesia, es más grande.
yo soy el centro, yo soy el centro, es el Señor el centro. La iglesia es una iglesia esencialmente misionera, esencialmente extendida hacia el mundo que se hunde, el mundo que va de frente al infierno, el mundo que se consume en la corrupción y en la violencia. Ahí están los campos, ahí están nuestros retos. Ellos son los principales, ellos son a quienes debemos de ir y no engordarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo hace usted? Aliméntelos, enséñeles, ore por ellos, sea testimonio, sea testigo, para que lo que han visto en usted lo repita. De eso se trata. De eso. Mano Sencio Alca, después Mano Castri, con usted terminamos. Pastor, una consulta. En Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Quizás este caso, ¿cuál es la situación de Pablo en este caso, no? Como dice, él sirve con la mente a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Seas, pastor, una explicación en esa parte. Sí, justamente lo que también habíamos explicado en clase en relación a esa tensión, pero también lea también la parte final, ¿no? La parte final, pero sin embargo doy gracias a Dios, ¿no? Doy gracias a Dios, dice, ¿no? La parte final justamente de ese pasaje, ¿no? Entonces, él lo que hace denotar efectivamente es esa tensión que hay permanentemente en él mismo, la ley de la carne, ¿no? Y la ley del Señor. Al hablar de la ley de la carne, habla de la situación, de la tendencia natural de la carne. La carne tiene una tendencia natural, ¿no? Entonces, esa tendencia natural entra en conflicto con la ley espiritual. Hay un conflicto ahí con la ley espiritual. Pero sin embargo, dice el apóstol, al final termina agregando y manifestando de que Cristo finalmente Cristo le permite librarse justamente de esa tentación, pero en tanto de que que el señorío de Cristo sea el que domina frente a esa situación, ¿no? Entonces, pero sí denota, sí evidencia que hay una tensión. Claro que hay una tensión. Por supuesto que hay una tensión, ¿no? El hecho todavía estamos en este mundo, todavía, todavía, todavía tenemos la tendencia, porque estamos en proceso de crecimiento, claro, ¿no? Pero lo maravilloso que esa tentación, ¿no? Esa tensión que existe en nosotros mismos, más bien es usada por el Señor para seguir creciendo y seguir viendo su gloria, ¿no? Y seguir viendo su gloria. ¿No? Entonces, hay una tensión, hay una contradicción natural, porque somos carne todavía. Quizás mi pecado ya no sea un pecado grosero, por decir, no sea un pecado grosero, no sea un pecado, ¿no? Al final todo es pecado, por supuesto, pero todavía tengo luchas. Claro, yo todavía tengo luchas. Quizás no luche con esto, con aquello, con pecados, ¿no? Pero es pecado al fin. Pero todavía tengo mis luchas, todavía tengo mis dudas. Claro, todavía hay cosas con las cuales yo lucho y que el Señor va a ir moldeando, va a ir trabajando, va a ir guiándome paulatinamente. A eso se refiere. Mano Caster. Sí, profe, hace rato estuvimos leyendo el Génesis, los 3 versos 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje en en el Nuevo Testamento, cuando estaba el Señor Jesucristo en la cruz, ¿se refiere o es que estaba
cuando ha hecho ayuno de 40 días, o bien en el Jerusalén que tuvo problemas con el pueblo judío. Si tú me puede aclarar, pastor. Se refiere a, digamos, en relación a la serpiente, a la maldición de Dios sobre la serpiente. Sí, en el Génesis capítulo 3, versos 15, ¿no? Nos aclara la enemistad. La enemistad, correcto. Eso que está ahí, mi amado hermano, eso que está allí, efectivamente, es una representación, digamos, es una representación en relación, una representación metafórica, simbólica, de lo que será desde ese momento en adelante. La enemistad entre la simiente, de la simiente viene de simiente, semilla, semen inclusive, la palabra semen, de generación, es una cuestión simbólica, representativa de los acontecimientos que vendrán para más adelante, de los elementos que vendrán para más adelante. Y a partir de ahí, como que es una especie de declaración de guerra, de enemistad permanente, entre la simiente de la serpiente. Cuando se habla de simiente serpiente, en realidad se refiere a la generación humana caída, a la especie humana caída, ¿no? El hecho de hacer la voluntad de Satanás, de alguna forma nos convierte en cierta forma vinculados directamente a Satanás, ¿no? Dios dice, apartados de mí, hijos, ¿no? Porque las obras de Satanás, vuestro padre queréis hacer. O sea, hay una relación entre la especie humana caída, ¿no? Y la obra de Satanás. Entonces, y por otro lado, desde la simiente de la mujer, ¿no? Y aquí se está refiriendo, por supuesto, de manera simbólica, representativa. El Cristo vendrá precisamente de la simiente de una mujer. No es que él haya nacido de una mujer, bueno, nació de una mujer, pero, es decir, la obra del Espíritu Santo, a través de la obra del Espíritu Santo, usó el mecanismo biológico de la concepción, del embarazo, del alumbramiento, para venir el Hijo del Hombre. A esa parte está refiriendo, ¿no? En realidad es un elemento simbólico, un elemento representativo. ¿De qué? De que el Cristo vendrá a través de la mujer, nacerá de la mujer, producto y obra del Espíritu Santo, y la humanidad caída. De eso se refiere. Y a eso se habla, ¿no? Muy bien, mis amados. A ver, las preguntas son fáciles, sencillas. Permítame mirar aquí para poder hacerles llegar el enlace. Por favor. Un momento, por favor, permítame. Vamos buscando la evaluación. Un momento, por favor.